Esposa humilla a su marido y lo abandona, pero la valentía de él lo salvó. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta. Andrés se miró en el espejo del baño de su apartamento. A sus 42 años, su rostro mostraba algunas arrugas y unas pocas canas en las sienes, pero sus ojos reflejaban cansancio y tristeza. Su cuerpo, aunque todavía fuerte por las visitas ocasionales al gimnasio, parecía pesarle más que antes. Ajustó la camisa con gesto resignado. Había sido un hombre trabajador, un esposo dedicado, alguien que siempre luchó por su familia. Tenía una esposa y un hijo, y un trabajo estable en una empresa de inversiones. Pero en su interior todo se había ido desmoronando lentamente. Mariana, su esposa, había sido una mujer vibrante y llena de vida cuando se conocieron. Apoyaba sus sueños, lo acompañaba con cariño en los momentos difíciles y parecía genuinamente interesada en él. Sin embargo, con el paso del tiempo, ella se había transformado. La admiración que antes le profesaba había dado paso al desprecio y la indiferencia. Ya no había amor ni respeto en sus miradas, solo la frialdad de quien comparte un techo por costumbre y obligación. Las conversaciones entre ellos se habían reducido a intercambios secos y rutinarios. ¿Qué comemos? ¿Cómo estuvo tu día? La rutina era asfixiante. Andrés se sentía invisible, ignorado en su propia casa. Mateo, su hijo de 8 años, era un niño curioso y lleno de energía, y aunque Andrés lo amaba, la paternidad le pesaba más como una responsabilidad que como una alegría. Llegaba cansado cada noche, sin fuerzas para jugar o ayudar con las tareas. Mariana había asumido todo el peso del cuidado, las clases, las actividades extraescolares, las visitas al médico. Él apenas intervenía, y a veces pensaba que ella lo prefería así. Fue en ese vacío emocional que apareció Paula, una joven de 28 años que recién había entrado en la empresa donde Andrés trabajaba. Inteligente, ambiciosa y segura de sí misma, irradiaba una frescura que hacía tiempo Andrés no veía. Su risa espontánea y su mirada directa eran un contraste doloroso con la frialdad de Mariana. Desde el primer encuentro, Paula lo trató con una admiración que Andrés había olvidado que podía recibir. Al principio fueron charlas casuales en los pasillos, bromas inocentes, pero pronto las miradas se hicieron más prolongadas y las excusas para verse más frecuentes. Paula buscaba su opinión, pedía ayuda con los proyectos y lo halagaba sin reservas. Para Andrés, era un oasis en medio del desierto de su vida. Los mensajes entre ellos comenzaron siendo profesionales, luego coquetos. Andrés sabía que estaba cruzando límites que debía respetar, pero la falta de amor en su hogar lo cegaba. Paula le devolvía la sensación de ser alguien valioso, deseado, vivo. Una noche jueves, tras una reunión, Paula le propuso ir a tomar algo. Andrés dudó, pero la idea de volver a un departamento frío y silencioso le pareció insoportable. Aceptó. El bar estaba tenuemente iluminado, con música suave de fondo. Se sentaron en un rincón apartado, y Paula se acercó con una sonrisa cómplice. Su perfume dulce lo envolvió, despertando sensaciones que creía dormidas. Siempre me ha parecido injusto que hombres como tú queden atrapados en matrimonios sin vida, dijo ella, jugando con su copa. Andrés sonrió con una mezcla de tristeza y acuerdo. ¿Era eso lo que sentía? ¿Atrapado? El matrimonio es complicado, respondió, evitando ahondar en el dolor. Paula lo miró con picardía. Yo no creo que la rutina mate el amor, más bien la indiferencia, susurró, rozándole la mano con delicadeza. Cuando Andrés volvió a casa esa noche, Mariana ya dormía. Se detuvo a observarla, su rostro relajado y su belleza cómoda le parecieron tan distantes como la otra mujer. Sintió un golpe de culpa, pero también una certeza. Algo en él estaba muriendo y otra parte comenzaba a despertar. Se quitó la corbata y se reflejó en el espejo del baño. Todavía me queda vida por delante, se dijo, pero no a su lado. Mariana despertó a medianoche y encontró la cama vacía. Extendió la mano hacia donde Andrés solía dormir, pero solo tocó sábanas frías. Miró el reloj, casi las 2 de la madrugada. Él no había regresado. No era la primera vez. En los últimos meses, Andrés había llegado cada vez más tarde. Primero fueron reuniones inesperadas, luego cenas con clientes, y finalmente, largas horas en la oficina. Mariana se sentía sola y desconfiada.
El hombre que una vez amó se estaba alejando, y con él se llevaba la última esperanza de una familia unida. Las excusas que al principio Andrés quiso creer, ahora eran imposibles de ignorar. Se sentó en el borde de la cama, pasando una mano cansada por su rostro. Quería convencerse de que todo era paranoia, que Mariana simplemente estaba preocupada, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo sabía que algo se había roto. A la mañana siguiente, lo encontró en la cocina tomando café. Intentó iniciar una conversación. «Llegaste tarde otra vez», dijo con voz baja, sin agresividad, pero dejando entrever su molestia. Andrés, que revisaba el teléfono, apenas levantó la mirada. «Mucho trabajo», respondió con desgano. «Siempre tienes mucho trabajo últimamente». Esta vez, sí la miró, pero con impaciencia. «¿Qué quieres que haga, Mariana? No puedo dejar mis responsabilidades solo porque a ti te incomoda». El tono seco de sus palabras hirió más que la distancia física, era la indiferencia con la que ahora la trataba. Andrés recordaba cuando él se preocupaba por cómo se sentía ella, intentaba calmarla en sus discusiones. Ahora era un hombre agotado, sin paciencia para nada ni nadie. Mateo entró adormilado, con la mochila al hombro. Miró a sus padres, sin entender del todo la tensión que flotaba en el aire, pero sintiendo la carga invisible. «Papá, ¿me llevas a la escuela hoy?», preguntó con ilusión. Andrés bebió el último sorbo de café y negó con la cabeza. «No puedo, hijo. Tengo que salir temprano». El niño bajó la mirada, decepcionado. Mariana sintió un nudo en la garganta. Mateo adoraba a su padre, y cada intento de acercarse terminaba en rechazo. Andrés tomó su maletín y salió sin despedirse con un beso. Mariana quedó inmóvil, mientras Mateo se sentaba a la mesa, moviendo distraídamente la cuchara en el tazón. «¿Papá ya no quiere estar con nosotros?», preguntó el niño de repente. Mariana sintió que el corazón se le rompía un poco más. «No digas eso, cariño. Papá está ocupado». Mateo no respondió, solo asintió lentamente, sin convencerse. Mientras tanto, Andrés conducía hacia la oficina con la cabeza llena de pensamientos. Cada reclamo de Mariana lo hundía más en su necesidad de escapar. ¿Por qué no podía entender que él también tenía derecho a vivir su vida? En su mente, Andrés se construyó la historia de un hombre atrapado en un matrimonio agotador, una rutina que lo había hecho prisionero. Paula era su liberación, quien le hacía sentir importante y vivo. Con apenas llegar a la oficina, vio un mensaje de ella en el teléfono. «Buenos días, guapo, nos vemos para almorzar». Sonrió para sí mismo antes de responder. «Por supuesto, te recojo a la 1». Con Paula, todo era sencillo, sin reproches, sin responsabilidades, solo emoción. Mariana, en cambio, comenzaba a notar cambios más profundos. Andrés no solo llegaba tarde, sino que evitaba pasar tiempo en casa. Los fines de semana se encerraba en su despacho, fingiendo estar ocupado, y cuando ella intentaba hablar, él respondía con monosílabos, escuchando sin realmente oír. Mateo también lo percibía. El niño comenzó a preguntar menos por su padre y a pasar más tiempo encerrado en su cuarto. Mariana temía que estuviera reprimiendo sus emociones, que el distanciamiento de Andrés lo estuviera afectando más de lo que parecía. Una tarde, al llegar de la escuela, Mariana encontró a Mateo dibujando en la sala. «¿Qué haces, mi amor?», le preguntó. Mateo levantó el papel y mostró su dibujo, 3 figuras de palitos tomadas de la mano, pero entre ella y Andrés había una gran línea negra, como una grieta. Mariana sintió un escalofrío. «¿Por qué dibujaste eso?». Mateo encogió los hombros. «Porque papá ya no está con nosotros, ¿verdad?». Las palabras del niño la dejaron sin aire. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Mariana lo esperaba en la sala. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Andrés bufó exasperado. «¿Otra vez con esto?». «Estoy cansado». «No me importa si estás cansado», replicó ella. «Quiero que me digas la verdad». Él la miró con frialdad. «¿Qué verdad? ¿Que hay otra persona?». Andrés dudó un momento, tratando de decidir si negarlo o admitirlo de una vez. Finalmente suspiró, pasando una mano por su rostro. «Sí, la hay». «¿Qué importa?».
respondió seco. Mariana sintió un golpe en el pecho. ¿Qué importa? ¿De verdad estás diciendo eso? ¿De verdad dices eso? Andrés cruzó los brazos, con voz fría. Sí, Mariana, ¿qué importa? Ya no somos felices, tú lo sabes. Esto es una farsa. Ella tragó saliva con dificultad, mientras Mateo miraba en silencio. Andrés vaciló un instante, pero endureció su expresión. Mateo es un niño, se acostumbrará. Eso fue la gota que derramó el vaso. Mariana lo miró con tristeza, con una decepción tan profunda que Andrés sintió por primera vez una punzada de incomodidad. Te has convertido en alguien que no reconozco, susurró ella. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Mariana quedó en la sala, sintiendo que el hombre con quien se había casado ya no existía. Y lo peor, parecía que él tampoco quería ser encontrado. Andrés despertó temprano aquella mañana con una sensación de determinación. Había estado postergando lo inevitable durante semanas. Atrapado en una doble vida que se volvía insoportable, Paula le había dejado claro que no estaba dispuesta a ser la otra por mucho más tiempo. Tenía que tomar una decisión o perderla, y él no estaba dispuesto a perder la única parte de su vida que aún lo hacía sentir vivo. Mariana ya lo sospechaba. Lo veía en la forma en que él ya no la miraba, en la impaciencia con la que respondía, en la indiferencia que se había instalado como un muro infranqueable entre ellos. La noche anterior, mientras doblaba la ropa de Mateo, había sentido un peso en el pecho que le anunciaba que algo estaba por romperse definitivamente. Cuando Andrés salió del baño con la camisa a medio abotonar, ella lo observó en silencio. Estaba pálido, con el ceño fruncido, como si cargara un peso invisible. Pero no era culpa lo que lo atormentaba, no era impaciencia. Quería deshacerse de esa vida lo antes posible. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantenerse calmada. Andrés inhaló profundamente y se giró hacia ella con expresión seria. Necesitamos hablar. Mariana lo miró sin sorpresa. Sabía lo que venía. Dime. Él no anduvo con rodeos. Quiero el divorcio. La frialdad en su voz fue un golpe en el pecho, pero Mariana no se permitió derrumbarse. Se quedó allí, mirando con la misma serenidad con la que había soportado sus ausencias, sus excusas y su indiferencia durante meses. ¿Es por ella? Preguntó con voz firme. Andrés apretó la mandíbula, molesto. No se trata de otra persona, Mariana. Se trata de que esto ya no funciona. ¿Y quién decidió eso? Ella preguntó. Sintió como el aire se volvía pesado. No había enojo en su voz, solo vacío. Entiendo, dijo finalmente. Andrés no esperaba que aceptara tan rápido. En el fondo, había supuesto que ella pelearía, que intentaría convencerlo de quedarse, que haría escenas de llanto y súplicas. Pero Mariana parecía increíblemente tranquila. Voy a llamar a un abogado, continuó. Resolveremos esto de la manera más civilizada posible. Andrés asintió, aliviado. Era lo mejor. Pero algo en su interior se removió cuando la vio girarse y salir de la habitación sin otra palabra. Esa tarde, Mariana llevó a Mateo a casa de su madre. No quería que el niño presenciara el clima tenso que inevitablemente dominaría la casa en los próximos días. Pero Mateo no tardó en notar que algo andaba mal. ¿Por qué vamos con la abuela?, preguntó desde el asiento trasero del auto. Mariana mantuvo los ojos fijos en la carretera. Porque papá y yo necesitamos hablar. El niño frunció el ceño. ¿Se van a pelear? No, cariño, no vamos a pelear. El silencio llenó el vehículo por un momento. Papá ya no nos quiere, dijo Mateo de repente. Mariana sintió un dolor en el pecho. Papá te quiere mucho, y a ti, respondió sin dudar. A veces los adultos cambian, Mateo, añadió, pero lo que nunca va a cambiar es que tú eres lo más importante para los dos. Mateo desvió la mirada hacia la ventana. No quiero que cambien, murmuró. Mariana tampoco, pero sabía que ya no tenía opción. Cuando regresó a casa más tarde, Andrés estaba en la sala revisando su teléfono. Probablemente esperaba un mensaje de Paula. Mateo está con mi madre esta noche,
dijo ella con tono neutro. Él asintió sin levantar la vista del móvil. Bien, hablemos de lo que sigue. Andrés dejó el teléfono a un lado y la miró con cansancio. Te dejaré la casa. No quiero peleas por dinero, solo quiero que esto termine rápido. Mariana arqueó una ceja. Fuiste tú quien rompió esta familia. Él no respondió. Tal vez porque, por primera vez, la verdad de esas palabras lo golpeó con más fuerza de la que estaba dispuesto a aceptar. El divorcio se formalizó en cuestión de semanas. Andrés se mudó a un departamento en el centro, dejando atrás todo rastro de su antigua vida. Creía que el alivio llegaría pronto, que con la libertad vendría la felicidad. Pero la realidad no tardó en demostrarle lo contrario. El primer golpe llegó cuando, al intentar visitar a Mateo, el niño lo miró con tristeza y le preguntó: ¿Por qué te fuiste? Andrés no supo qué responder. El segundo golpe fue durante su primer fin de semana en el departamento. Se dio cuenta de que la soledad pesaba más de lo que había imaginado. Y el tercero ocurrió cuando descubrió que Paula, aquella mujer por la que había arriesgado todo, no estaba tan interesada en una relación estable como él había pensado. Una noche, después de cenar con ella, intentó hablar del futuro, de cómo podrían construir algo juntos. Paula rió suavemente y apoyó una mano en su brazo. Andrés, me gustas, pero no quiero nada serio ahora. Él la miró confundido. ¿No es lo que querías? Ella sonrió con dulzura. Quería que fueras libre, pero eso no significa que quiera ser tu esposa. Andrés sintió un escalofrío. Esa noche, al regresar solo a su departamento, se desplomó en el sofá y miró alrededor. Todo estaba en perfecto orden, como si nadie viviera allí. No había risas en el pasillo ni juguetes esparcidos por el suelo. No había aroma a comida casera ni el sonido de la televisión. Solo silencio. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. Despertó con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Se giró en la cama y miró hacia el otro lado, donde Paula solía dormir. La sábana estaba revuelta, pero ella no estaba allí. Se incorporó lentamente, frotándose la cara con las manos antes de mirar el reloj. Eran casi las 9 de la mañana. Había dormido más de la cuenta. Se puso de pie y salió del cuarto, encontrándola en la sala sentada en el sofá con el teléfono en la mano. No se había molestado en hacer café ni en preparar el desayuno, algo que Mariana solía hacer incluso en los peores días. Buenos días, dijo él, acercándose. Paula levantó la vista y le dedicó una sonrisa, pero vacía. Buenos días, Andrés. Él esperó que dijera algo más, que le preguntara cómo había dormido o que al menos mostrara interés. Pero ella ya estaba de vuelta en la pantalla de su teléfono, riéndose de algo que alguien le había enviado. Fue un detalle pequeño, insignificante incluso, pero le dejó una extraña sensación en el pecho. Con Mariana, las mañanas eran distintas. Aunque las cosas no estuvieran bien entre ellos, siempre había un intento de conexión, un café compartido, un comentario sobre lo que harían durante el día, la voz de Mateo resonando por la casa con su energía inagotable. Ahora, en ese departamento impersonal, lo único que se escuchaba era el leve sonido de los mensajes de Paula y el eco del silencio. Sacudió la cabeza, apartando aquellos pensamientos. Esto era lo que había querido, lo que había elegido. No tenía derecho a lamentarse. En las semanas siguientes, comenzó a notar más diferencias entre su vida con Paula y lo que solía tener con su familia. Al principio, todo había sido pasión y emoción, una relación llena de adrenalina que lo hacía sentir joven y libre. Pero con el tiempo, esa emoción empezó a desvanecerse, dando paso a una convivencia más real, más cotidiana. Paula no era el tipo de mujer que esperaba en casa con la cena lista. No le interesaban las rutinas familiares ni los compromisos. Era una mujer independiente, con su propia vida, con amigos que a menudo priorizaba sobre él. Andrés se dio cuenta de que pasaba muchas noches solo en el departamento, mientras ella salía con sus amigas o viajaba por trabajo. Intentó ignorarlo, justificando su actitud como parte de su personalidad moderna y libre. Pero poco a poco comenzó a notar el vacío que se instalaba en su pecho cada vez que se encontraba solo en aquel espacio que no sentía suyo. Mientras tanto, Mateo se volvía más distante con él.
En las pocas ocasiones en que Andrés pasaba a buscarlo, el niño apenas hablaba. Al principio, pensó que era solo una fase y que pronto se acostumbraría a la nueva dinámica. Pero con cada visita, el comportamiento de Mateo se volvía más frío. Una tarde intentó llevarlo al parque. Vamos, te prometo que lo pasaremos bien, dijo con un entusiasmo fingido. Mateo lo miró con ojos serios. ¿Y luego qué? Andrés frunció el ceño. Luego te llevo de vuelta con mamá. El niño desvió la mirada y murmuró. Entonces prefiero quedarme en casa, respondió Mateo con firmeza. Aquella respuesta hirió a Andrés más de lo que estaba dispuesto a admitir. Intentó convencerlo, pero el niño se mantuvo firme. Mariana, que estaba en la puerta escuchando la conversación, se agachó junto a su hijo y le acarició el cabello. Cariño, papá quiere pasar tiempo contigo. Mateo se aferró a su madre como si temiera que ella también desapareciera. No quiero ir, murmuró. Andrés sintió un nudo en la garganta. El niño lo miró con una mezcla de tristeza y resentimiento. Tú elegiste irte, papá. El golpe en el pecho fue intenso. Mariana no dijo nada, pero su mirada compasiva le dejó claro que ella entendía lo que estaba pasando. Andrés se marchó solo aquella tarde, sintiéndose más vacío que nunca. Por otro lado, Mariana intentaba recomponer su vida. Al principio había sido difícil. Las noches eran solitarias y el peso del divorcio y la ausencia de Andrés se sentían como una herida abierta. Pero poco a poco aprendió a redescubrirse. Pasaba más tiempo con Mateo, asegurándose de que él sintiera su amor y apoyo incondicional. Lo inscribió en clases de fútbol y lo llevó a hacer actividades al aire libre para que no se encerrara en su dolor. También empezó a salir con amigas, algo que no hacía desde hacía años. Descubrió que aún podía reírse, que su vida no se había acabado solo porque su matrimonio sí lo había hecho. Un día, mientras tomaba café en una cafetería cercana a su trabajo, una amiga la miró con curiosidad. Te ves diferente, le dijo. Como más ligera, como si hubieras soltado un peso de encima. Mariana sonrió. Tal vez lo hice. No fue hasta ese momento que se dio cuenta de que, en el fondo, ella también había estado atrapada en un matrimonio que ya no la hacía feliz. Por las noches, cuando Mateo dormía, a veces se permitía pensar en Andrés y en cómo todo había cambiado tan rápido. Lo imaginaba en su nueva vida, viviendo la libertad que tanto había querido. Pero lo que ella no sabía era que Andrés, en esos mismos momentos, se sentaba en su sala vacía con una copa de whisky en la mano, sintiendo que su mundo no era tan perfecto como lo había imaginado. Había cambiado a su familia por una ilusión y poco a poco empezaba a darse cuenta de que tal vez había cometido un error del que no había vuelta atrás. Andrés ajustó su corbata con un gesto impaciente. La sala del tribunal era fría e impersonal, con paredes blancas y muebles de madera oscura. El ambiente tenía un peso sofocante, como si la gravedad allí fuera mayor, haciendo que cada movimiento se sintiera más lento y cada palabra pesara más. Mariana estaba sentada a unos metros, al otro lado de la mesa, con una postura impecable pero con la mirada distante. Mateo, a su lado, sujetaba un trozo de papel arrugado, apretándolo entre sus pequeños dedos con nerviosismo. Andrés no quería estar allí. No le gustaban los tribunales, los abogados ni los documentos que formalizan lo que él ya consideraba un hecho consumado. El divorcio era solo un trámite necesario para poder seguir adelante, para cerrar ese capítulo de su vida y disfrutar la libertad que tanto había deseado. El juez entró y todos se pusieron de pie por formalidad. Mariana no lo miró ni una sola vez, parecía distante, como si hubiera aceptado el fin del matrimonio con una frialdad que Andrés no esperaba. Durante meses había creído que ella pelearía por mantenerlo a su lado, que le pediría una segunda oportunidad, que lloraría o intentaría hacerle cambiar de opinión. Pero Mariana no hizo nada de eso. Escuchó a los abogados leer los términos con una serenidad que lo desconcertó. Fue entonces cuando Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie. Papá, dijo con voz baja pero lo suficientemente firme como para que toda la sala lo escuchara en silencio. Andrés frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué pasa, hijo? Mateo dudó por un instante y luego caminó lentamente hacia él, extendiéndole la mano. Andrés tomó la hoja con un suspiro de impaciencia y la desplegó. Era un dibujo sencillo, infantil,
pero con un peso emocional que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En el papel, Mateo había dibujado a su familia, él, su mamá y su papá tomados de la mano. Sin embargo, en el centro del dibujo, entre Mariana y Andrés, había una grieta profunda que los separaba. Andrés parpadeó, sintiendo una presión en el pecho que no supo cómo manejar. Levantó la vista y vio que Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Esto quiere decir que ahora tengo que elegir entre tú y mamá?, preguntó el niño. Con la voz entrecortada, Mateo preguntó. ¿Entonces tengo que elegir entre tú y mamá? El silencio que siguió fue abrumador. Mariana bajó la mirada y respiró hondo, como si intentara contener la emoción. Los abogados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo proceder, pero Andrés no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso real de su elección. Siempre había pensado que el divorcio era un asunto entre él y Mariana, y que Mateo, al ser un niño, se adaptaría con el tiempo. Pero en ese instante comprendió que su decisión no solo había roto su matrimonio, sino que también había destrozado el mundo de su hijo. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su propio hijo estaba allí, pidiéndole una respuesta y él no tenía ninguna. No quiero perder a ninguno de los dos, continuó Mateo, con la voz temblorosa, pero siento que si firman esto, nunca volveremos a ser una familia. Andrés sintió un nudo en la garganta. Hasta ese instante, nunca había sentido culpa real. Siempre se había justificado, diciéndose que Mariana era el problema, que él merecía algo mejor y que su libertad valía cualquier sacrificio. Pero ahora, viendo a Mateo tan frágil, supo que se había equivocado. El problema nunca fue Mariana, ni el matrimonio. El problema siempre fue él. Había sido egoísta, había puesto sus deseos por encima de todo sin pensar en las consecuencias. Y ahora, allí, en un tribunal frío y ajeno, su propio hijo le hacía ver la verdad que había intentado ignorar. Miró a Mariana buscando en ella una respuesta, alguna señal que le indicara qué hacer, pero ella solo miraba a Mateo con la expresión de una madre que sabía que no podía proteger a su hijo de aquel dolor. Andrés sintió una angustia desconocida crecer dentro de él. Por primera vez no tenía claro lo que quería. Durante todo el proceso había creído que tenía el control, pero ahora se daba cuenta de que nunca lo tuvo. Mateo no dijo nada más. Simplemente regresó al lado de su madre, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Andrés bajó la vista al dibujo una vez más. La grieta que separaba a la familia le pareció más grande que antes y, en ese instante, se preguntó si aún estaba a tiempo de evitar que se volviera irreparable. Salió del tribunal con el dibujo de Mateo aún en sus manos. Lo había doblado cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si temiera que al perderlo también perdería la última conexión que tenía con su hijo. Caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, con la mente nublada. La culpa que había sentido en la audiencia seguía pesando sobre sus hombros como un castigo. Hasta ese momento, siempre había creído que el divorcio era una solución, una vía de escape de un matrimonio que sentía muerto. Pero ahora, viendo el dolor en los ojos de Mateo, entendía que en su afán de huir había destruido algo que no podía repararse con un simple "lo siento". Esa noche, solo en su departamento, miró el techo durante horas sin poder conciliar el sueño. Su mente estaba dividida entre recuerdos de su vida con Mariana y Mateo, y la cruda realidad de lo que había dejado atrás. Pensó en la risa de su hijo, en las noches en que solían construir castillos de almohadas en la sala, en las mañanas en las que Mariana preparaba el desayuno mientras él le robaba besos a escondidas. Recordar esos momentos le hizo darse cuenta de que, por mucho que tratara de convencerse de lo contrario, nunca había sido realmente infeliz con su familia. Solo había sido egoísta. Al día siguiente, Andrés tomó una decisión: intentaría reconstruir lo que había roto. Sabía que no sería fácil, pero no podía permitir que su hijo siguiera viéndolo como el hombre que eligió abandonarlo. Todo empezó con pequeños gestos. Llamó a Mariana para preguntarle si podía pasar más tiempo con Mateo. Al principio ella se mostró reticente, pero terminó aceptando con una condición. No quiero que hagas falsas promesas, le advirtió con frialdad. Si vas a volver a entrar en su vida, asegúrate de que no sea temporal. No quiero que lo ilusiones solo para que vuelvas a desaparecer. Andrés sintió el golpe de esas palabras, pero no discutió. Sabía que Mariana tenía razón en desconfiar.
El primer encuentro con Mateo después de la audiencia fue tenso. El niño lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si aún no supiera si podía confiar en su padre nuevamente. Andrés trató de actuar con naturalidad. Le llevó su helado favorito y lo invitó a pasear por el parque, pero Mateo se mostró reservado. Respondía con monosílabos y evitaba el contacto. Andrés intentó romper la barrera entre ellos con una sonrisa. ¿Sabías que cuando eras bebé me despertabas todas las noches a las 3 de la mañana? Dijo con tono juguetón. Mateo no respondió de inmediato, solo lo miró de reojo antes de murmurar. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ya no te despiertas por mí? Las palabras del niño cayeron sobre Andrés como una roca. Mateo no estaba siendo sarcástico, solo expresaba lo que realmente sentía, que su padre había dejado de estar presente en su vida. Andrés sintió una presión en el pecho. Sabía que no bastaba con llevarlo al parque o comprarle un helado. Mateo necesitaba pruebas, hechos, tiempo. En los días siguientes, Andrés hizo todo lo posible por ser constante. Lo recogió de la escuela cuando Mariana se lo permitió. Lo ayudó con sus tareas e incluso se quedó con él algunas tardes en la casa de su exesposa. Al principio, Mariana mantenía la distancia, observándolo con desconfianza desde la puerta de la cocina, pero poco a poco empezó a notar que Andrés realmente se estaba esforzando. Un viernes por la tarde, mientras Mateo veía una película en la sala, Andrés se atrevió a hablar con Mariana a solas. Gracias por dejarme pasar tiempo con él, dijo con sinceridad. Mariana se cruzó de brazos y lo miró con seriedad. No lo hago por ti, lo hago por Mateo. Andrés asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Lo sé, murmuró, pero aún así, gracias. Por primera vez en mucho tiempo, hubo un silencio entre ellos que no se sintió como un muro infranqueable, sino como un espacio donde podían respirar. Esa noche, antes de irse, Mateo lo abrazó por primera vez desde el divorcio. No dijo nada, solo se aferró a él durante unos segundos. Andrés cerró los ojos, sintiendo la calidez de su hijo, y entendió que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, tal vez no todo estaba perdido. Andrés se detuvo frente a la puerta de la casa que alguna vez fue su hogar, la misma fachada, el mismo jardín con las flores que Mariana cuidaba con esmero, la misma luz cálida en la sala que antes lo recibía cada noche. Pero ahora todo era diferente. Él era diferente. Respiró hondo antes de tocar el timbre. Mariana tardó unos segundos en abrir. Cuando lo hizo, se encontró con una mujer que ya no era la misma que había dejado meses atrás. Su mirada era firme y segura. No había rastros de la esposa que solía esperar por él, que intentaba conversar cuando lo notaba distante, que se preocupaba por cada uno de sus movimientos. ¿Qué pasa, Andrés?, preguntó con voz serena. Él se sintió extraño. No esperaba calidez, pero tampoco aquella indiferencia controlada que lo hacía sentir un extraño. Quería saber cómo estabas, respondió, sintiendo que sus palabras eran insuficientes. Mariana arqueó una ceja, como si la pregunta le pareciera irrelevante. Estoy bien. Eso era todo. Andrés sintió un nudo en la garganta. No era eso lo que esperaba. Quería que ella le diera una oportunidad para hablar, para explicarse. Quería que lo mirara de otra manera, no con esa distancia que lo hacía sentirse más solo que nunca. ¿Podemos conversar solo unos minutos?, preguntó. Mariana dudó, pero al final asintió y le hizo un gesto para que entrara. La sala era la misma, pero al mismo tiempo distinta. Había pequeños cambios, un nuevo sofá, cuadros diferentes en las paredes, algunos muebles que antes no estaban. Andrés sintió un vacío al darse cuenta de que, poco a poco, Mariana había ido borrando su presencia de ese lugar. Se sentaron frente a frente, con una distancia prudente entre ellos. Dime, dijo Mariana sin rodeos. Andrés pasó una mano por su cabello, buscando las palabras correctas. He estado pensando mucho en todo lo que pasó y en lo que hice. Ella no respondió, solo lo observó con una expresión neutra. Sé que te lastimé. Sé que hice las cosas de la peor manera posible. Mariana exhaló suavemente. No necesito que me lo digas ahora, Andrés. Ya lo sé. Él tragó saliva. Pero también sé que todavía hay algo entre nosotros. Mariana inclinó la cabeza ligeramente,
como si no estuviera segura de haber escuchado bien. ¿De verdad crees eso? Andrés sintió un escalofrío. No había ira en su voz ni resentimiento, solo incredulidad. Lo que quiero decir es que podemos intentarlo. No será fácil, lo sé, pero aún podemos recuperar lo que teníamos. Mariana lo miró en silencio durante varios segundos, luego sonrió con tristeza. Andrés, creo que no entiendes algo muy importante. ¿Qué cosa? No soy la misma mujer que dejaste. Andrés sintió que el mundo se le desmoronaba. Mariana, déjame terminar, interrumpió ella con suavidad. Durante mucho tiempo esperaba que abrieras los ojos, que te dieras cuenta de lo que estabas destruyendo, continuó Mariana, recargándose en el respaldo del sofá y suspirando. Pero cuando finalmente entendí que te habías ido, cuando dejé de esperar que volvieras, aprendí a vivir sin ti. Mariana exhaló con calma. No te odio, Andrés. No quiero que pienses eso, pero tampoco puedo seguir viendo el pasado con los mismos ojos. Nuestra historia ya terminó. Andrés sintió un vacío en el pecho, uno más profundo que cualquiera que hubiera experimentado antes. Había dado por sentado que siempre habría un camino de regreso, que Mariana con el tiempo lo perdonaría y lo recibiría de nuevo. Pero ahora veía que ella había seguido adelante. Salió de la casa sintiéndose más solo que nunca. Al llegar a su departamento, encontró a Paula en la sala, revisando su teléfono con una copa de vino en la mano. Parecía completamente relajada, ajena a cualquier preocupación. ¿Dónde estabas?, preguntó sin siquiera levantar la vista. Andrés dejó su chaqueta en el sofá y la observó. De pronto, todo lo que le había parecido emocionante en ella ahora se veía superficial. Salí un rato, respondió con desgana. Paula bebió un sorbo de vino y sonrió. Últimamente estás muy distraído. Andrés no respondió. Se sirvió un trago y se dejó caer en una silla, sintiendo un cansancio que no era físico. ¿Todo bien?, preguntó Paula, esta vez mirándolo con algo más de interés. Andrés asintió lentamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Paula se encogió de hombros y volvió a concentrarse en su teléfono. Los días pasaron y Andrés se dio cuenta de que su relación con Paula se estaba desmoronando sin siquiera haber comenzado realmente. Ya no le respondía los mensajes con la misma emoción, ya no lo buscaba con la misma insistencia. Hasta que un día, simplemente le dijo la verdad. Andrés, esto ya no está funcionando. Él la miró sin sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que fue divertido mientras duró, pero no creo que haya algo más entre nosotros. Andrés sintió una punzada de frustración. ¿Eso es todo? Paula sonrió con calma. No somos el uno para el otro. Lo sabíamos desde el principio, solo que ahora lo estás viendo. Andrés no supo qué decir. No podía culparla porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esa noche, cuando se quedó solo en su departamento con un vaso de whisky en la mano y el eco llenando cada rincón, se dio cuenta de lo que realmente había hecho. Había destruido su propia familia por una ilusión, y ahora lo único que le quedaba era el vacío de sus propias elecciones. Mariana despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, la mañana no le pesaba en el cuerpo. Se desperezó lentamente y se permitió sonreír. Había cambiado. Sí, pero ahora sentía que había encontrado un equilibrio que antes le parecía imposible. Después del divorcio, tuvo que reconstruirse. No fue fácil. Durante semanas, la sombra de Andrés seguía presente en su casa, en sus pensamientos, en los pequeños hábitos que había adquirido a lo largo de los años. Hubo noches en las que sintió un vacío inmenso, tardes en las que se preguntó si había tomado la decisión correcta. Pero con el tiempo aprendió a disfrutar de su propia compañía, a hacer cosas por sí misma, lo más importante, a no depender de nadie para sentirse completa. Mateo fue su mayor impulso para seguir adelante. El niño, aunque afectado por la separación, comenzó a adaptarse a la nueva dinámica familiar. Mariana hizo todo lo posible para que sintiera estabilidad, para que entendiera que, aunque las cosas habían cambiado, su hogar seguía siendo un lugar seguro para él. Se enfocó en su felicidad, lo llevó a pasear, lo animó a probar nuevas actividades y, sobre todo, le dio el amor incondicional que necesitaba para sanar.
Andrés, por su parte, ya no era el mismo hombre que se había marchado convencido de que encontraría la felicidad en otro lugar. Había tardado en comprenderlo, pero ahora sabía que había cometido un error que nunca podría corregir del todo. La sensación de pérdida lo perseguía a cada momento, pero en lugar de permitir que lo consumiera, decidió canalizarla en algo productivo, ser un mejor padre para Mateo. Al principio fue difícil. Mateo seguía mostrándose distante, como si temiera que su padre volviera a desaparecer en cualquier momento. Pero Andrés fue paciente. No trató de forzar nada. Solo estuvo presente. Lo recogía de la escuela, lo llevaba a comer helado. Escuchaba con atención cuando hablaba de sus dibujos o de sus partidos de fútbol. Cada pequeño gesto, cada momento compartido, fue reconstruyendo la relación entre ambos. Mariana notó el cambio, no porque Andrés no intentaba mostrarle nada a Mariana, sino porque Mateo comenzó a hablar con más entusiasmo sobre su padre. Eso, más que cualquier otra cosa, le mostró que tal vez Andrés finalmente había comprendido la magnitud de sus actos. Aunque ella ya no lo amaba como antes, aunque la herida de su traición nunca desaparecería por completo, Mariana decidió que lo mejor para todos era establecer una relación cordial, no por él, sino por Mateo. Un día, después de dejar a su hijo en casa tras un fin de semana con Andrés, Mariana y su exmarido se quedaron unos minutos en la puerta, en un silencio incómodo. Gracias por traerlo temprano, dijo ella al fin. Siempre lo haré, respondió él con sinceridad. Mariana asintió. Antes esas palabras le habrían sonado vacías, pero ahora, al ver el esfuerzo real que Andrés estaba haciendo, supo que eran verdad. Me alegra que Mateo esté feliz, añadió ella. Andrés la miró con una mezcla de gratitud y melancolía en los ojos. Intento hacer lo mejor que puedo, dijo. Mariana sostuvo su mirada por un momento, como si buscara algo en su expresión, luego, con una pequeña sonrisa que no era de amor sino de aceptación, dijo: Eso es lo único que importa. Andrés la vio entrar a la casa y cerrar la puerta, y en ese instante comprendió la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo, ella ya no lo esperaba. Podrían ser buenos padres juntos, podrían compartir momentos importantes para Mateo, pero nunca volverían a ser pareja. Se marchó con una sensación de vacío que sabía que nunca desaparecería del todo. Había tenido una familia, una esposa que lo amaba y un hijo que lo admiraba. Lo había tirado todo por algo efímero, por un deseo egoísta de sentirse más libre. Y ahora, aunque había conseguido redimir parte de su relación con su hijo, entendía que algunas cosas, cuando se rompen, nunca vuelven a ser iguales. Mariana, por su parte, cerró la puerta y respiró hondo. No sentía rencor ni odio, solo paz. Había cerrado un ciclo y ahora, por fin, estaba lista para vivir una nueva realidad en la que no dependía de nadie más que de sí misma. La vida está llena de decisiones. Algunas pequeñas e insignificantes, otras que cambian el curso de nuestra existencia de manera irreversible. Andrés creyó que tenía todo bajo control, que sus elecciones estaban justificadas por su derecho a la felicidad, sin darse cuenta de que en su búsqueda egoísta estaba destruyendo lo que realmente tenía valor. Su historia es la de muchos de aquellos que piensan que la vida siempre les dará segundas oportunidades, que las personas esperarán por ellos, que el amor es algo garantizado y eterno. Pero la realidad es muy distinta. Mariana amó a Andrés con todo su ser, creyó en él, en una familia a su lado. Entregó su tiempo, su paciencia, su confianza. Pero él no supo valorar lo que tenía. Como muchos, cayó en la trampa de la rutina, en la ilusión de que la felicidad estaba en otra parte, en alguien más, en un futuro incierto. No entendió que el amor no es solo pasión y emoción efímera, sino compromiso, respeto, pequeños detalles que construyen un fuerte vínculo con el tiempo. Cuando Andrés tomó la decisión de irse, lo hizo pensando que su felicidad estaba en otro lugar. Se dejó llevar por el deseo de lo nuevo, sin medir el impacto de su partida en quienes más lo amaban. No pensó en su esposa, en los años compartidos, en los sacrificios que ella había hecho por él. No pensó en su hijo, en lo que significaría para un niño de 8 años ver a su familia romperse, en el vacío que dejaría en su corazón. Solo pensó en sí mismo. Y así, como muchos, aprendió demasiado tarde que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Descubrió que lo que parecía emocionante y liberador pronto se volvía vacío y carente de significado. Paula no era la mujer ideal que él imaginaba.
Su relación, basada en la adrenalina de lo prohibido, no tenía cimientos para sostenerse en el tiempo. No había compromiso, no había historia, no había verdadera conexión. Y cuando todo se enfrió, cuando la novedad desapareció, Andrés se dio cuenta de que estaba solo. Pero más que la soledad física, fue la emocional la que más le pesó. Porque la casa que alguna vez fue su hogar ahora le pertenecía a Mariana y a Mateo, y él ya no formaba parte de ese mundo. Su hijo, a quien alguna vez dio por sentado, ya no lo miraba con la misma admiración. Y su esposa, la mujer que lo había amado incondicionalmente, había cambiado. Ya no lo esperaba. Ya no sufría por él. Ya no lo. Mariana es el ejemplo vivo de que la vida no se detiene por nadie, de que por más doloroso que sea el abandono, el engaño o la decepción, siempre hay una forma de seguir adelante. Al principio sufrió, dudó, sintió que su mundo se derrumbaba. Pero en lugar de quedarse atrapada en el dolor, decidió reconstruirse. Entendió que su valor no dependía de ser la esposa de alguien, que no podía obligar a nadie a quedarse, que no debía mendigar amor. Se convirtió en una mujer más fuerte, más segura, más consciente de lo que merecía. Mateo, con su inocencia, fue quien puso en palabras lo que muchos adultos tardan en comprender. Los niños no eligen a sus padres, pero sufren las consecuencias de sus decisiones. Él no quería perder a ninguno de los dos. No entendía por qué tenía que elegir, porque su familia ya no podía ser la misma. Pero la vida no siempre es justa, y a veces los niños tienen que aprender demasiado pronto que el amor entre los adultos no es inquebrantable. Andrés intentó enmendar sus errores, intentó recuperar a su hijo, ser un mejor padre. Y aunque lo logró hasta cierto punto, nunca pudo borrar del todo el daño que causó. Hay cicatrices que, aunque sanen, dejan marcas imborrables. Descubrió que ser un buen padre no se trata solo de aparecer de vez en cuando, sino de estar presente siempre. De ser un pilar en la vida de un hijo, no una sombra intermitente que va y viene según su conveniencia. La lección más grande de esta historia es que el amor, la familia y la confianza son regalos que deben ser valorados cada día. No podemos dar por sentado que las personas siempre estarán ahí, esperando por nosotros. No podemos creer que el amor nos pertenece por derecho, sin esfuerzo ni dedicación. No podemos actuar con egoísmo y luego esperar que todo vuelva a ser como antes. Andrés tuvo la oportunidad de tenerlo todo y lo perdió porque no supo verlo a tiempo. Y aunque logró reconstruir una parte de su relación con Mateo, nunca pudo recuperar a Mariana. Porque cuando alguien se cansa de esperar, cuando el amor es reemplazado por la indiferencia, ya no hay marcha atrás. Esta historia nos recuerda que cada elección tiene un precio, que el tiempo no espera, que las personas cambian, y que a veces, cuando finalmente entendemos lo que teníamos, ya es demasiado tarde para recuperarlo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Ahora, haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.